Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y como pueden ver el día de hoy tenemos una invitada especial. Ya se las había presentado, es mi mami. Saluda mami. Hola, buenas noches. Estamos grabando casi en la noche, así que por eso buenas noches. Buenas noches. Pero bueno, como ya habrán podido ver en el título, el día de hoy quiero compartirles un tutorial de cómo lucir más joven. Únicamente con el maquillaje y con ciertos truquitos que vamos a estar utilizando. ¿Te agrada esa idea? ¿Te agrada esa idea? Sí, me agradaría bastante. Okay. Verme 10 años más joven, pues a cualquiera. Bueno, sí le agrada la idea de verse más joven, así que si les interesa saber cuáles son estos truquitos y que vean la comparación de cómo vamos a iniciar y cómo vamos a terminar, bueno, los invito a que continúen viendo el video y ahora sí, comencemos. Ok, amores, como en cualquier maquillaje y más en este tipo de ocasiones o para piel madura, es sumamente importante preparar la piel a la perfección. De hecho, si se brincan este paso, ninguno de los próximos pasos no va a funcionar. Así que este es el paso número 1 y el más importante, es esencial. Voy a comenzar aplicándole una crema hidratante. Ahorita he estado probando esta de la marca Osea y la verdad me ha gustado bastante. No deja una terminación pesada, pero sí se siente que hidrata la piel. Se la voy a estar poniendo en toda su carita. Cabe mencionar que ahorita me ven obviamente sin cubrebocas ni nada porque pues ella y yo vivimos juntas, pero si esto fuera a una clienta, evidentemente son medidas bastante cuidadosas. De contorno de ojos voy a estar utilizando este que es de la marca Yves Rocher o Yves Rocher, no sé cómo le digan ustedes. Volteamos para arriba. Ok, como pueden ver ahí la piel ya se ve bastante hidratada, pero mi mamá tiene piel seca. Entonces vamos a regresarle bastante jugosidad con un aceitito facial que de hecho es de la misma línea del contorno de ojos. Es este que está aquí también de Yves Rocher. Y voy a aplicar 4 gotitas en el rostro. 1, 2, 3, 4. Y esto sí lo voy a estar difuminando ya con una brochita. Ok, no sé si pueden ver ahí, pero ya se le nota mucho más hidratada la piel. Entonces ahora sí nos vamos a la base de maquillaje. Yo en este caso le voy a estar aplicando una CC Cream que de hecho es de ella y le gusta mucho. Es la de IT Cosmetics y creo que tiene una cobertura bastante buena para las necesidades de su piel. Esta es la original y es en la tonalidad Fairlight. Y con esta voy a comenzar aplicándola primero de esta manera, esparciéndola en su rostro y difuminándola con una brochita. Todo esto lo voy a incorporar dando unos pequeños toquecitos con la esponjita. De corrector voy a estar utilizando una mezcla de los de Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Uno es en la tonalidad Swan y el otro en la tonalidad Almond. Primer punto importante para que el maquillaje del corrector no se craquele ni se enmarque más de lo que debe. Obviamente tiene líneas de expresión y cuando uno tiene líneas de expresión es muy difícil que no se asiente el corrector para nada. Pero sí hay manera de que sea lo menos posible, que se vea lo más natural posible. Y esto lo vamos a conseguir, una, hidratando bien la zona. Es indispensable que lo preparen como ya dije en un principio. Y 2, aplicar muy poquito producto. Mientras más producto apliques, es más fácil que se craquele el corrector. Entonces lo voy a estar difuminando con los deditos. Y de esta manera, al mismo tiempo que lo voy aplicando, estoy calentando el producto y es más fácil que se asiente en su piel de manera natural. Lo voy a estar subiendo también a la almendra de ojo y esto lo vamos a estar utilizando para unificar bien el párpado y además nos va a servir al mismo tiempo como prebase para sombras. Y ahora sí voy a ir difuminando con una brochita. Y al final, para quitar exceso, voy a utilizar de nueva cuenta la esponjita.
En su caso no apliqué un corrector como para cancelar ojera en salmón ni nada por el estilo, porque realmente ella no tiene muchas ojeras, ni muy oscuras, ni nada que tengamos que corregir como que tanto. Este corrector tiene muy buena cobertura y con este basta y sobra. Y ahora sí, regresamos a la esponjita. Voy a aplicar un poquito del corrector más claro en el puente de la nariz. Y lo voy a dejar que se asiente un poco porque después vamos a estar haciendo un contorno. Voy a dejar que todo el corrector que está de exceso, a pesar de que ya quitamos con la brocha y con la esponjita, se asiente en las líneas de expresión. Vuelvo a quitar ese exceso y ahora sí sellamos con un polvo muy finito que no nos agregue para nada peso. Únicamente lo que queremos es hacer que no se mueva ese corrector y pues de una vez matificarlo un poquito, porque como pueden ver la piel luce muy luminosa. Eso es lo que queremos, pero en ciertas zonas es importante sellarlo. Me voy a ir a hacer contornos. Voy a estar utilizando el producto de SheGlam. Y voy a estar aplicando un poquito de rubor líquido. Este es de la marca O2O. Y lo voy a comenzar a difuminar de la mitad de su ojito hacia la parte de afuera. ¿Ya te estás aprendiendo los tips? Bueno, luego tú vas a hacer examen, ¿eh? Tú te vas a maquillar igual. Voy a aplicar un poquito de bronzer encima. Voy a estar utilizando este de Marc Jacobs, que miren, medio lo arreglé. Este producto se difumina como mantequilla y únicamente lo que estoy haciendo es como sellar la parte en crema que le puse. Regresamos a la esponjita a dar unos golpecitos para que todo se difumine bien. Y ahora sí voy a difuminar el corrector que apliqué en el puente de su nariz. Ahora sí nos pasamos a sellar el contorno de ojos y para eso voy a estar utilizando el polvo de número 7. Dios mío, todos mis dedos aquí marcados, pero bueno. Este polvo es de los polvos más naturales que tengo. Este polvo no deja para nada una sensación seca ni mucho menos. Simplemente sella lo que tengas que sellar y no acartona. Entonces es por eso que voy a estar utilizando este. Este lo recomiendo mucho para pieles maduras y para pieles secas. Y volteamos para arriba, quitamos de nueva cuenta todo el exceso que se haya podido asentar y ahora sí sellamos. Este proceso ya lo tengo grabado anteriormente también con ella, que me ayudó, de cómo hacer que el corrector no se craquele en pieles maduras. Si no lo han visto y les interesa, se los dejo en una etiquetita para que vayan y lo chequen. Y con el polvo que me quedó en la esponjita, simplemente lo voy a pasar por la zona T. Lo voy a dejar únicamente un minutito. No quiero hacer un baking bastante grande ni quiero que se le vaya a resecar la ojera por el polvo. Simplemente va a ser para que selle bien sin utilizar tanto producto. ¿Ok? Y ahora sí lo voy a retirar con una brochita. Volteamos para arriba. Y de nuevo cuenta, para sellar su rubor voy a estar utilizando la paletita de Hourglass. Una mezcla de las dos tonalidades de arriba, haciendo más énfasis en esta y a toquecitos. Voy a estar haciendo un contorno. Y por último voy a sellar eso con un poquito de bronzer. No se recomienda mucho poner productos brillosos en aquellas zonas donde hay ciertas líneas de expresión, arruguitas y demás, porque se enfatizan más. Recordemos que la luminosidad nos sirve para resaltar zonas, entonces hay que aplicarlo donde queremos que resalte eso. Pero si por ejemplo aquí tenemos muchas patitas de gallo o arruguitas que no queramos enfatizar, de preferencia es no agregar iluminador. Sin embargo, sí pueden hacerlo, pero tienen que utilizar un iluminador que sea muy sutil y que tenga una textura entre polvo y cremosita, que no deje textura en la piel. Voy a estar utilizando esta paletita de Wet n Wild. Es un iluminador que no está para nada potente,
pero que deja esa luminosidad como si saliera de tu piel. Entonces eso es lo interesante de este. Sí podemos ver que alcanza a darle bien la luz en esta zona de aquí, pero no es demasiada. Y ahora sí nos vamos a pasar al trabajo de sombras, que voy a hacer algo muy naturalito. No necesitamos un trabajo de sombras como muy exagerado. De hecho, es preferible utilizar tonalidades claras, tonalidades medias, no muy oscuras. Si van a utilizar tonalidades oscuras, únicamente utilícenla para dar profundidad o enmarcar ciertas zonas, como hacer un delineador o algo por el estilo, pero no agreguen demasiado pigmento porque eso va a agregar edad. Voy a estar utilizando esta paletita de Violet Voss Essentials y voy a comenzar con esta tonalidad que está aquí, que no sé si se alcance a ver, pero es una tonalidad como duraznito de transición perfecta, y lo voy a estar aplicando entre la cuenca y un poquito más arriba. Y para dar un poquito más de dimensión y profundidad me voy a ir con la tonalidad de abajo, que como pueden ver es un poquito más intensa y es una tonalidad como mauve, está muy bonita. Y esta sí la voy a estar aplicando únicamente en la cuenca del ojo, difuminándola junto con la otra para que no se note dónde comienza una y dónde termina la otra. Ok, ahí está. Así vamos a dejar la profundidad. Como pueden ver, se sigue viendo muy natural. No está para nada fuerte la sombra, ni mucho menos. Y me voy a ir con esta sombra en crema, que es de la marca G-Cat Beauty. Esta sombra, como pueden ver, es bastante metálica y es cremosa. Lo que va a hacer es darle luminosidad únicamente donde queremos aplicarla, que es en la almendra del ojo. Si ustedes utilizan tonalidades con brillo en donde queremos enmarcar la cuenca y demás, ahí sí puede haber el conflicto de que nos alborote arruguitas, texturas que no queremos que sobresalgan, ni mucho menos. Entonces únicamente nos vamos a centrar en toda la almendra del ojo. Ahí como pueden verlo, con este tipo de sombras es mejor irnos de menos a más, porque si no se hace como un masacote extraño. Y ya únicamente voy a difuminar los bordes. Voy a aplicar una línea como delineador muy finita únicamente para enmarcar las pestañas, pero si tú me dices yo quiero crear un ojo bastante gatuno en una persona de edad madura, entonces tienen que hacer el delineado con los ojos abiertos y tiene que ser una colita no tan larga, porque sí o sí se va a distorsionar en el ojo, ¿sale? Entonces voy a comenzar con el ojo abierto, así manténlo. Cerramos. Abrimos. Un poquito más por acá. Ahí. Ahí está, ¿sí? Un ojito de gato. Se necesita paciencia precisamente porque tienes que estar abriendo, cerrando el ojo, abriendo, cerrando el ojo. Es importante que se perfeccione abriendo y cerrando el ojo. Ahí está. Y lo que voy a hacer es sellarlo con un poquito de sombra negra, como para hacerlo un poquito más ahumado. Para eso voy a utilizar la tonalidad más oscura, que es un negro. Y de hecho puedo mezclar un poquito de esta para que no esté tan dramático el asunto. Ok, amores, pues ahí ya le emparejé el otro ojito, le apliqué sus pestañas y como pueden ver le maquillé las cejas únicamente con un lápiz. No quise hacer nada como muy enmarcado, muy definido. Nos vamos a pasar a terminar la parte de abajo de los ojos. Únicamente voy a aplicar la tonalidad que aplicamos en la cuenca, bien difuminadita. Ella es igual que yo, tiene sus ojos muy sensibles y nos costó bastante trabajo pegar las pestañas porque le lloran mucho sus ojitos. De las pestañas estuve utilizando las Wispies de Ardell. Ya nada más falta aplicar un poquito de máscara para que se junten sus pestañas naturales con las postizas.
Y por último nos pasamos a los labios. Voy a estar delineando sus labios con este de Huda Beauty. Este es en la tonalidad Muse, me parece. Y de labial voy a estar utilizando este de She Glam. Este es en la tonalidad Beach Babe. Ok, amores. Y ahí les pudiera decir que ya terminamos, pero el otro truquito que les quiero compartir es que mientras ustedes apliquen un brillo o que se vean los labios como glossy, siempre va a lucir la persona mucho más fresca, natural y joven. Entonces, encima vamos a estar aplicando un poquito de gloss totalmente transparente y van a ver cómo cambia el asunto. Ok, ahí está. Y ahora sí, déjenla transformo, la cambiamos, hacemos un poquito de producción y ahorita regresamos. Y voilà, amores, así es como queda su maquillaje. Realmente no son muchos pasos, es como básicamente un maquillaje normal, pero con ciertos detalles que importan demasiado en que se vea un maquillaje fresco. Así que bueno, amores, pues espero que se hayan divertido mucho. ¿Te divertiste? ¿Te gustó tu maquillaje? Ay, me fascina. Me está diciendo que se quiere dormir así la señorita, ¿cómo ven? Sí, me quiero No, dormir así. no, muy mal hecho, no, eso no, le digo, te vuelvo a maquillar. No, así me gustó. Así me gustó. Pero bueno, amores, espero que también a ustedes les haya gustado mucho. Si eres como yo, maquilla a tu mamá, lo que sea, mira, le va a gustar mucho. La verdad creo que se ve súper bonito. Es un maquillaje muy natural, no es un maquillaje para nada elaborado, o sea, es muy sencillo y se ve muy natural y bonito. Así que bueno, amores, nosotros nos vemos para el próximo video y les mando un besote enorme. Hasta la próxima, chicos. Adiós. Bye. Bye.